Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas a una nueva formación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hoy vamos a tratar un tema que nos habéis solicitado desde todas las asociaciones de madres y padres y es la atención socioemocional del alumnado. Hoy tenemos con nosotros a Pilar Lucía López. Va a ser la persona que nos va a hablar sobre este tema. Es pedagoga y orientadora de jóvenes y familias. Ha trabajado en la escuela pública durante 38 años. Se especializó en temas de convivencia, habilidades de comunicación y educación emocional. Sin más, damos paso a nuestra ponente. Gracias. He trabajado toda mi vida laboral en la escuela pública, estoy hablando de 39 años, y sigo haciéndolo después de jubilada. Encantada de estar con vosotros. Yo me he dedicado a ser profesora, a ser tutora, a ser orientadora y creo que, bueno, la experiencia que he podido obtener en todos estos años, pues estoy encantada de compartirla con vosotros. Empecemos por lo básico. ¿Qué entendemos por bienestar emocional de los menores? El bienestar emocional hay que considerarlo en sentido general para menores y para mayores como un estado de ánimo que nos hace sentir bien, que nos permite un equilibrio pues, para abordar las tareas cotidianas, ¿no? Que nos producen una sensación de bienestar, ¿no? Nos sentimos bien con nosotros mismos y con el entorno. Y eso que parece tan sencillo, el bienestar emocional, es una de las, me parece a mí, de los aprendizajes más difíciles porque necesita un largo entrenamiento. Y de eso se trata y de eso vamos a hablar, ¿no? De ese bienestar emocional. Yo pienso que, sobre todo, cuando hablamos del bienestar emocional de los menores, tenemos que hablar de la infancia y de la adolescencia. Y justo es el periodo que tenemos el privilegio de poder seguir a través de la familia y a través de la escuela. Es decir, mientras dura la infancia y dura la adolescencia, están en un entorno, llamémoslo, de protección y de cuidados. Pero no siempre atendemos a una necesidad básica como es el bienestar, el equilibrio personal con uno mismo y con los demás. Y para ello, pues claro, hay que trabajar una asignatura pendiente que tiene la escuela y que tenemos en la familia, que es la inteligencia emocional de la que tanto se habla, ¿no? Dentro de todas nuestras múltiples inteligencias, como decía Gardner, tenemos una inteligencia que es la que tiene que ver con la felicidad o infelicidad, que es esa llamada inteligencia emocional y que tiene dos caras. Una cara que es la intrapersonal, es decir, que tiene que ver con el autoconocimiento de uno mismo, de una misma, y otra cara que es la interpersonal, es decir, en la medida que yo desarrollo competencias y reflexiono sobre mis emociones y las siento corporalmente y luego intelectualmente analizo, puedo ayudar a otras personas y sobre todo puedo comprender a los demás. Es imposible la primera cara sin la segunda y la segunda sin la primera. Es decir, si yo no tengo un conocimiento emocional de mí misma, yo no puedo, me estoy como eh, podada en el sentido de no puedo alcanzar el conocimiento de los demás. Decía un principio, un proverbio árabe que a mí me gusta siempre decir, que quien no comprende una mirada difícilmente tampoco comprende una conversación larga donde le digan algo de su vida a alguien. Porque lo primero es lo intuitivo. Lo primero es el reconocimiento del otro como un ser humano como tú, que comparte algo que es universal y que son las emociones básicas. Entonces hay que conocer todas las que tenemos. La alegría, el miedo, la tristeza, el asco, la sorpresa, la ira. Y como a pesar de que algunas tienen una buena fama y otras una mala fama, es decir, unas se consideran o las consideran, porque no lo son, negativas y otras más positivas, todas son positivas en la medida que nos han ayudado a la supervivencia. Es decir, todas nos han alertado
de un peligro, de una amenaza, de una huida, de una necesidad de comunicación, de una necesidad de expresión. Luego, todas son absolutamente necesarias e interesantes. Y tenemos que recorrerlas y tenemos que conocerlas. Pero es realmente una asignatura que dura toda la vida, pero que comienza en la infancia, comienza en los primeros años de la vida, que es donde mayor capacidad de aprendizaje tiene un ser humano. Y luego se renueva, pienso yo, que es otra edad súper importante, en la adolescencia. En la entrada, digamos, a esa secundaria que tanto temen los padres, ¿no? Entonces dices, bueno, el fin del ser humano, y en todas las constituciones democráticas se habla de esa finalidad de conseguir un bienestar, una felicidad humana, ¿no? De todos los seres humanos. Eso sería el concepto mayor al que podemos aspirar, que todos los seres humanos puedan llegar a un grado de felicidad, de satisfacción personal con la vida que les toca vivir. Pues frente a eso vemos las noticias cotidianas de todos los días, vemos que especialmente se hace hincapié en la agresividad, en la violencia juvenil, en barbaridades de tipo sexual, en violencia hacia las niñas, por supuesto, y todo tipo de problemas de adicciones de videojuegos, adicciones de ya más complicadas tecnológicamente y que psicológicamente dañan muchísimo el cerebro de cualquier menor. La vida tecnológica nos ha traído muchas comodidades, muchas ventajas, pero casi todos los padres y las madres se quejan de que sus hijos están insatisfechos y nerviosos. Y no todos, pero ya digo, muchos padres se quejan de esa doble sensación que tienen al observar a sus hijos. Entonces, hay que entrar en esta educación emocional sentimental, ¿no? Oímos, quizá el modelo de sociedad no responde para nada a las necesidades de un ser humano, aunque supuestamente facilite o, digamos, dé un ritmo a la vida más rápido. No tiene que ver eso con lo que estamos hablando. Estamos hablando de necesidades básicas del ser humano y necesidades básicas de los menores que hay que atender. Entonces, por ahí deben ir los tiros pienso yo, del bienestar emocional. ¿Cómo se puede contribuir a mejorar su bienestar emocional desde la familia y desde la escuela? Es una pregunta que me he hecho muchísimas veces y que hemos estado buscando soluciones. Por lo menos yo llevo preocupada por este tema prácticamente desde que entré en la escuela. Y lo que he visto, y por eso me sigo dedicando pues, a la atención de familias y a los profesores y a los jóvenes, también a los adolescentes, creo que la mejor forma, ya lo he dicho antes, de crear una sana inteligencia emocional es primero dotarse a sí mismos, es decir, a los padres y madres, de una buena inteligencia emocional. Conocemos, siempre hablamos de los adolescentes, pero conocemos muchísimos adultos, no hay más que mirar a nuestro alrededor, que tienen una conducta súper inmadura, que reaccionan a los conflictos de una manera súper inadecuada, que son incapaces de mantener un equilibrio. Y si a esto añadimos lo contaminantes que son las relaciones entre padres e hijos emocionalmente, es decir, que si mi hijo está enfadado yo me enfado, si mi hijo está triste yo me entristezco, si mi hijo tiene un ataque de ira yo no le soporto y no sé qué hacer, tenemos que trabajar lo que está en nuestras manos. Y lo que está en nuestras manos no son nuestros hijos, somos nosotras y nosotros mismos, los padres y las madres. Y ahí es donde yo creo que hace falta, aparte de todo lo que les podemos ayudar a ellos hacia afuera, como puede ser pues la lectura de cuentos que tengan que ver con las emociones, películas que compartamos con ellos y no simplemente que aquello de hacer lo que ellos quieren a mí no me parece educativo. Es decir, la elección de las películas, la elección de los cuentos, la elección de los libros, hay que irla marcando, hay que ir educando para que luego el gusto
la tendencia sea adecuada. Es decir, siempre, incluso como profesora, los alumnos tiendan a ponnos una película, pues vaya rollos que nos pones, pero es que yo tengo la misión de educar, no la misión de agradar o hacerme la guay, la amiga y la simpática. Es decir, hemos llegado a poner películas en blanco y negro que han terminado encantándoles, es decir, películas nada menos que Brando, claro, también era un amor mío que yo compartía con mis alumnos, pero los mensajes que se daban en esas películas, los mensajes de los cuentos, los mensajes de las novelas, tienen que educar, tienen que tener valores, valores humanos, valores democráticos, valores universales. Y eso se educa en la familia y se educa en la escuela. Y por supuesto, hablando de los padres, cuando hemos trabajado las escuelas de familia, era muy curioso porque en general esperan que demos recetas para educar, recetas para qué hago cuando mi hijo se desborda gritando, cuando mi hijo tiene malas notas, cuando mi hijo no deja el móvil, pero no tenemos recetas porque cada joven, cada niño es especial, es el mismo. Ahí podemos hacer unos genéricos educativos, pero lo importante que han descubierto los padres es que lo que pueden controlar es a sí mismos, son sus propios pensamientos, sus propias emociones. Y cuando reflexionan, por ejemplo, sobre una emoción tan básica y tan común como es el enfado en la crianza de los hijos y especialmente en la adolescencia, se, se sorprenden a sí mismos de que pueden llegar a tener rabia, a sentir rabia en ese momento, un enfado sumo, ira, y que no saben a veces cómo gestionarlo. ¿Cómo vamos a decirle contrólate a un hijo si eso no lo tenemos un poco trabajado, un poco digerido? Y no se trata de controlar en el sentido de aguantarme, sino de regular lo que estoy sintiendo. Pero para eso tengo que aprender a identificar lo que me pasa a nivel corporal. Y a veces cuando digo, ¿dónde sientes el enfado? Y me dicen, en mi casa. Digo, hombre, no, en tu casa no. ¿En tu cuerpo en dónde? ¿Cómo en mi cuerpo? Sí, es donde ocurre una emoción. Es una sensación fisiológica. Es una sensación de alerta de tu cuerpo, que no ha pasado todavía por tu frente, por tu zona de pensar. Y en el momento que yo siento algo, un enfado, que me va subiendo, tengo que saber qué es lo que me está provocando, si una idea, una creencia, un rencor, una antigua situación que se ha vuelto a producir. Tengo que localizar cuál es la causa de mi enfado antes de que me suba más arriba y que diga algo de lo que luego tengo que pedir muchos perdones, que no está mal. Y siempre nos va a pasar de vez en cuando decir algo que no es apropiado o que no es agradable y hay que volver a pedir un perdón sincero, ¿no? Pero digamos que lo más sincero que tenemos son las emociones. A la hora de comunicarnos con nuestros hijos, enseñarles a nombrarlas desde muy pequeños, darles un vocabulario emocional que tenemos primero que construir nosotros, como personas adultas que somos. Y no se puede decir, mamá, ¿qué tal estás? Bien, mal, regular. No, no da información. Luego tu hijo te va a contestar lo mismo. ¿Qué te pasa? Nada. Nada, a mí no me pasa nada. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Pero te ha pasado algo con el No, pesada. Vete, déjame en paz. No puede haber diálogo con tan poco vocabulario. Entonces, si yo estoy mosqueada, o estoy dolorida, o estoy muy cansada, o estoy hoy, pues eso, como un poco deprimida, o estoy emocionalmente tensa, yo tengo que saber ponerle un nombre a todo eso para poder enseñar un vocabulario a mi hijo que es más importante que aprender inglés y otros idiomas. Es el idioma emocional tiene que venir de casa y tiene que procurarse también luego en la escuela. Es una parte muy, muy importante para saber nombrar, para saber identificar una emoción. Eso se viene de casa. Y cuando no se viene de casa porque a los padres y a las madres no les han enseñado esa asignatura tampoco, tienen que ir allí donde se puedan formar. Y para eso están las maravillosas escuelas de padres y madres, para eso están los talleres de educación emocional, para eso están los libros de divulgación emocional
y tanta sabiduría como hay por ahí, que habrá que distinguir, porque la mayoría pues, son un poco, digamos, muy superficiales. Es decir, en todas esas estanterías de autoayuda habrá que seleccionar una bibliografía adecuada que nos pueda ayudar de verdad. Y no hay digamos, ninguna guía exacta. Pero en la medida que nos sintamos responsables de nosotros mismos, podemos aumentar la ayuda a nuestros hijos. Y es, yo creo que el viaje quizá más interesante que podemos hacer en la vida. Es decir, el hacia adentro y el hacia afuera con nuestros hijos. Es una oportunidad de oro en vez de considerarlo como algo, una pesa, una losa que tenemos que arrastrar, ¿no? Es decir, los hijos y las hijas no solo dan problemas, dan conocimiento, dan sabiduría. Pueden ser, pueden ser maestros y maestras nuestros, porque no creo que nos esforcemos más y que sintamos un potencial tan grande como con ellos. Todos los padres, creo, y las madres intentan hacer bien su tarea de cuidadores, de protectores, pero a veces nos faltan bases, nos faltan conocimientos, nos faltan herramientas. Entonces, cuando hablamos de un mundo, como decía antes, tan agresivo, tan apocalíptico, tan llenos de peligros, porque son reales los peligros, ¿cómo los padres se preguntan, primero sienten impotencia, porque claro, cuando buscan las causas dicen los medios, la sociedad de consumo, los videojuegos, todo lo que los móviles, las redes sociales, todo es un peligro inmenso que los padres se sienten absolutamente incapaces de manejar, como es natural, porque no son Superman. Es decir, no me puedo enfrentar con todas con TikTok ni con Instagram. No puedo, o sea, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo neutralizo? ¿Cómo ayudo a mi hijo o a mi hija? Es decir, tengo que pensar, tengo que reflexionar para tranquilizarme, porque los padres y las madres están llenos de miedos, de temores. Y el miedo es una emoción importante de alarma, de alerta, es decir, por aquí hay un peligro, por aquí puede haber una amenaza, pero tengo que saber cómo neutralizar mi miedo porque si no es inoperante, no me sirve para nada más que para estar todo el día preocupado. Y un padre atemorizado es un padre que puede ayudar muy poco, que no puede dar respuestas, que todo lo mira desde ese ángulo, te va a pasar algo. Las malas compañías, las redes sociales, las drogas, el alcohol, todo el embarazo no deseado, todo se transforma en un temor. El bullying que le pueden hacer a mi hijo, puede ser un acosador. Estamos en un temor permanente que yo creo que es muy dañino para unos y para otros. Entonces, ¿cómo neutralizar? ¿Cómo dar una puerta de salida? Pues eso digo, en la medida que los chicos y las chicas, los menores, tengan una mayor desarrollo emocional, una mayor autoestima, estamos construyendo un dique de contención de los peligros. Estamos construyendo que además hay veces que se confunde la personalidad con las herramientas. Es decir, cualquiera que sea la personalidad de nuestros hijos, que por cierto son los que tenemos y no los que queremos, esto lo digo así de claro, porque es muy difícil a veces aceptarles porque construimos, como con las parejas, construimos personajes que no existen y son los que tenemos delante, los que hemos parido y los que estamos cuidando. Y son ellos y ellas los que tenemos que aceptar, los hijos reales. Entonces, partiendo de esta obviedad tan difícil a veces de entender, ¿no? Estaremos más capacitados para ayudarles a, a crear una personalidad con herramientas suficientes, tengan la que tengan. A veces nos parece que el hijo extrovertido, que podemos lucir ante los demás, todo se ha dicho, porque es más gracioso, más sociable, más ocurrente, parece como que es más seguro, que va a tener más defensas en la vida que aquel introvertido, que pasa a veces de bajar y subir y de dar besos y abrazos, pero que está consigo mismo mucho tiempo. Pues a lo mejor estamos equivocados. En cada personalidad
tenemos que procurarles herramientas. Y nosotros, tengamos la personalidad que tengamos y la biografía que tengamos, tenemos que volver a aprender. Nadie nos libra de esta responsabilidad. Tenemos que seguir aprendiendo a ser mejores personas y mejores padres y madres, creo yo. Y, por supuesto, asociarse, porque asociarse da tranquilidad. No eres un ser que tienes que mentir constantemente diciendo, mis hijos muy bien, ningún problema en casa. Es decir, eso es lo que se dice viniendo de vacaciones. Todos sabemos que es falso. Es decir, siempre hay que contar que cuando hay un grupo, y sobre todo un grupo afectivo potente como es una familia, hay conflictos y es parte de la vida. Es parte de la vida el conflicto. Es decir, el conflicto no tiene por qué ser una guerra, es que tenemos distintas necesidades. Yo quiero que te centres estudiando y yo tengo la necesidad de hablar con mis amigos y mis amigas porque es que tú no sabes lo que ha pasado hoy. Y eso no es más que un pequeño conflicto cotidiano que tenemos que aprender a manejar. ¿Pero cómo? Atendiendo a las emociones, que es que son la clave, son los botones. Los botones no son una charla que te voy a dar, siéntate ahí que me tienes que escuchar. Los botones es la escucha activa de qué le está pasando, qué es lo que le conmueve, qué es lo que le importa, qué problema tiene, pero no me lo va a contar simplemente porque yo le haga un interrogatorio, sino porque vaya conectando con sus emociones habitualmente. Porque le pregunte, sin tono policial, de investigador secreto, tanto por unas asignaturas como cuál es la relación con el profesor, o con qué amigo está mejor, o qué música le gusta, aunque a mí me parezca un horror. Siendo sinceros desde nuestra honestidad, no para hacerles la pelota, sino de a mí no me gusta, pero ponme esto, a ver, ¿qué es lo que te gusta a ti? Eso se llama empatía. No quiere decir que a mí me encante todo lo que tú escuches. Y si yo quiero neutralizar un rap sexista, machista, homófobo, no voy a decirle que es una mierda el rap. Le voy a decir, vamos a escuchar ese rap los dos juntos y a ti qué te parece. No a mí qué me parece, sino a ti qué te parece. Eso se llama escuchar. ¿Vale? Y luego puedo dar mi opinión porque no tengo por qué coincidir con la de mi hijo o la de mi hija. Pero ya digo, lo más sincero que tenemos son las emociones. Y a partir de las emociones podemos construir otro tipo de inteligencia que tiene también muchísimo que ver. Yo le digo a las familias muchas veces, ¿qué valores tienen? ¿Qué valores dentro de todos los proyectos que tenemos con los hijos? ¿No? Que hay padres que no tienen hijos, tienen proyectos de hijos. Es un proyecto total en el que se reflejan o se perpetúan o se sublima todo lo que a ellos no pudieron hacer y quieren hacer ahora. Pero un hijo no es un proyecto, un hijo es una persona individual que tiene que llegar a una autonomía y a un proyecto de vida personal él. Entonces, a veces se nos olvida lo importante, con tantos cursos en los que les queremos meter y tantas extraescolares y tantos aprendizajes que tienen que hacer, se nos olvida el aprendizaje esencial, que es construirse como personas, como buenas personas, quiero decir, que para mí lo identifico, ¿no? Es una persona, una buena persona es un ser humano desarrollado en valores humanos y que se conoce a sí mismo y conoce a los demás. Entonces, esos valores, si alguien, les hago la pregunta a los padres y a las madres, si un entrevistador le hiciera una encuesta a un hijo o una hija y dijera, en tu casa, tu padre y tu madre, ¿qué es lo que más valoran en la vida? Y se quedarían quizá pues pensativos, reflexionando, pues no sé, voy a pensar. Algunos seguro que podrían decirlos claramente y podrían decir cosas como la solidaridad, otros podrían decir el dinero, otros podrían decir el trabajo, otros podrían decir lo que más le importa es la justicia social, pero muchos no sabrían qué contestar. Y devolverían la pregunta a casa. Y dirían, mamá, papá, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Cuál es tu escala de valores, tu lista? Que me la han preguntado y no he sabido qué decir. No lo tengo claro. Y muchas veces no está claro los valores porque son contradictorios con la práctica. Podemos decir que para nosotros es muy importante tener
una familia democrática, donde todos participen, pero luego soy yo exclusivamente el que manda en la práctica. O puedo decir que está muy bien la solidaridad, pero luego te elijo a ti y te digo que no pases a tus amigos los apuntes porque te los van a copiar. Entonces, ¿en qué quedamos? Cuando hay ese doble mensaje en la vida y una falta de coherencia entre lo que decimos, creemos y hacemos, evidentemente los hijos, sean pequeñitos o sean más adolescentes, me da igual de 5, 8 o 14 años, notan nuestra falta de coherencia y no tienen claro qué valores tenemos en casa. Entonces, es muy importante repasar qué valores les queremos dar en herencia si todo lo demás fallara. ¿Qué valores? ¿Qué construimos con ellos? Porque en eso sí podemos influir. Y eso sí que es un proyecto, debe serlo. Construir buenas personas. Así, en genérico. ¿Qué valores tenemos? Hay que hacer un repaso de esos valores y elegir si queremos el tener más o el ser más, si queremos como valor la cooperación o la competitividad, si queremos la empatía o el egoísmo. Bueno, es que depende de los valores que haya en casa, se van a nutrir de ello. Y para mí esto es la gran herencia que cuando ya de mayores, de adultos, alguien nos hace una pregunta o hablamos rememorando con nostalgia a nuestra madre o a nuestro padre, lo tendremos muy claro. Diremos, mi madre me ha dado el sentido de la independencia, mi padre me ha dado el sentido de la honestidad, mi madre lo que más le molestaba era la mentira porque valoraba mucho la sinceridad. Esos son los valores que luego son con los que vamos a vivir la vida, los que nos construyen, los indestructibles, diría yo. Y entonces, fijaros si tenemos trabajo las familias para neutralizar todo lo que hay afuera. Es tan ingente y son gigantes tan grandes que no se empieza por ahí la casa. No puedo decir que no veas lo que estás viendo, sino voy a intentar analizar contigo lo que estás viendo. ¿Y por qué? Por supuesto, una asignatura que hay que darla primero en casa y luego en la escuela, digan lo que digan los partidos conservadores, es la educación emocional y sexual, afectivo-sexual, que no nos sirven explicar el cuerpo humano, que se lo saben mejor que nosotros y tienen que aprobarlo en biología. No es eso de lo que estamos hablando, de prevenir un embarazo, sino de cómo usar su cuerpo, cómo sentirse dueños y dueñas de sus cuerpos y cómo respetar el de los demás. Esa es la clave de la educación afectiva sexual. Todo lo demás que nos cuentan es una falsedad y hay que reivindicarla en las escuelas. Cuando yo estaba en la escuela primaria, que estuve 14 años, y en los institutos después, y luego como orientadora, siempre hemos atendido esa necesidad. Desde los primeros libros que hizo Grijalbo, de qué me está pasando o cuál es mi cuerpo, estoy hablando de hace 35 años, que ya hacíamos eso con los padres. Léale este cuento, coméntelo con él. Aquella era educación afectivo-sexual. Porque cuando un adolescente se desarrolla o un niño crece o no crece, no estamos hablando solo de crecimiento sexual y hormonal, estamos hablando de su personalidad, de sus miedos, de sus temores, de su falta de autoestima. Estamos hablando de un ser que necesita cuidados y ayuda, y necesita claridad, y sentirse a gusto con su cuerpo, sea un fideo o esté un poco gordito, sea alto o bajo, tenga pecho o no tenga pecho, tenga barba o no tenga barba. Ese es él, es el nuestro, y le tenemos que querer como es, pero sobre todo se tiene que querer él o ella a sí mismos y a sí mismas. Y ahí tenemos que ser muy respetuosos con sus cambios, con los comentarios que desde pequeño hacemos, tanto de identidad personal, este es como el tío Antonio, igual de soso, o este es tan salado como el abuelo Mariano. Son etiquetas que no ayudan mucho a construir la personalidad propia, sino a tener esquemas, a tener sanbenitos, a tener etiquetas que hay que quitar.
especialmente cuando entran en la preadolescencia y adolescencia, que es cuando se preguntan qué me está pasando, quién soy, para qué valgo, en qué soy bueno, en qué soy malo, quién me quiere, quién no me quiere, cómo caigo a los demás. Frente a esa presión tan fuerte que va a tener del medio social, porque es una necesidad socializarse, tendremos que volver a decirle que le aceptamos y le queremos tal cual es, que le vamos a ayudar, que está protegido, que se sienta seguro y abiertos de par en par, como una casa con las puertas y las ventanas abiertas y las persianas, para que entre y salga cuando quiera, no cuando queramos. Pero somos una casa abierta y que él lo sepa, aunque no entre ni salga, aunque no quiera hablar con nosotros. Pero la confianza que tenga en nosotros es lo fundamental. Algún día te vendrá a preguntar, algún día te necesitará. Y ahí estamos. Y lo tiene que saber desde el primer momento. Bueno, en esto me emociono, y puedo seguir hablando de ellos, pero es que es un tema, como veis, pues apasionante. Has hablado de trabajar la inteligencia emocional en la familia y en la escuela, y de construir y transmitir valores, pero ¿crees que la escuela en general está bien planteada para construir con éxito esos valores positivos que necesitan las nuevas ciudadanas y ciudadanos que pasan por la escuela? Sí y no. Decir, en el currículum escolar está definido todos esos valores de los que hablaba antes. Pero las prioridades luego no son las mismas en el día a día, ¿no? Y entonces, toda esa sociedad que se basa en el éxito, toda esa sociedad competitiva, toda esa sociedad capitalista en la que desgraciadamente vivimos, me parece que hay que contrarrestarla desde la escuela y la escuela ha perdido un poco, tienen miedo a veces, lo que otros llaman adoctrinar, yo considero como una necesidad absoluta de hablar de valores eternos, de valores universales, que es lo contrario del adoctrinamiento justamente. Es decir, la escuela tiene que volver a la confianza de estamos educando y es nuestra responsabilidad. Y tengo que hablar de lo que me parece justo, que a veces no es igual que lo legal. Y tengo que hablar de la historia, y tengo que hablar del pasado, y tengo que hablar por supuesto, de algo tan importante como los géneros, la identidad, el respeto a todos esos valores que la escuela antes más o menos burlaba, digamos, solapaba, no quería meterse. No, porque a lo mejor algún padre puede protestar. Yo estoy viendo que hay una autocensura a veces en el profesorado y en los padres igual. Es decir, que no se hacen cosas por aquello de no incomodar, por si algunos padres. Yo he tenido padres de todas las creencias e ideologías, de todas. Y hemos dado un programa de educación en valores. Yo he dado educación en valores. Yo he dado educación ética cuando me ha tocado dar, porque a los orientadores ya sabéis que somos el cajón desastre y nos toca cualquier cosa normalmente importante, como son la educación en valores o el asesoramiento en tutorías. Creo que hay un plan, además del currículum oficial de materias, me refiero, y de asignaturas, hay un plan de convivencia, debe haberlo por ley, hay un plan de atención tutorial que tiene que darse en las escuelas, en todas las escuelas, en las públicas, en las privadas, en las concertadas, porque eso es parte de la educación. Si no, oye, nos ponemos todos en pantalla como el confinamiento, desechamos la educación social y desechamos los valores y ala, o sea, los niños son receptores meros de contenidos y luego los examinamos y los evaluamos. Punto final. No es esa la escuela de la que estamos hablando. Pues en la escuela hay toda la posibilidad y toda la capacidad de hacerlo, pero tiene que reflexionar nuevamente de cuál es su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Y es la educación integral de los seres humanos que nos han confiado. Y eso pasa por una educación en valores que se tiene que dar en la familia y en la escuela, en los dos lugares. Y volver a hacer una reflexión que no solamente va a darla el profesor de ética o de filosofía, sino que es transversal. Pero a ver, los valores no se pueden dar tan solo como materias, es decir, como materia, quiero decir, curricular o como espacio curricular. Se habla de valores cuando atendemos a las necesidades también de nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes. Yo siempre digo que en la escuela tenemos que reivindicar un espacio y un tiempo para
para estas cuestiones. Y eso pasa por dar un inmenso poder y valor a las tutorías, por desarrollar los planes de tutoría y, lógicamente, reivindicar que nos apoyen, porque ya me diréis, desde, vamos a decirlo claramente, desde los recortes, no hemos vuelto a levantar cabeza ni en ratios, ni en tiempo de dedicación, y realmente eso es lo que previene los problemas, los conflictos, el bullying y el acoso, el tener tiempo de atención al alumnado. Yo digo que los tutores son como los médicos de atención primaria. Tienen la misma función. Detectan problemas, detectan conflictos, detectan bullying, detectan anoresias, detectan problemas psicológicos que derivan luego a los padres o a otros especialistas. Si no tienen tiempo, ¿cuándo lo van a hacer? Si tienen tantos chicos y tantas chicas y tanto trabajo burocrático y tecnológico, ¿cuándo lo pueden hacer? Eso es un tema ya que es política educativa, que es política educativa y que los padres tenéis que apoyar con todas vuestras fuerzas porque es en beneficio de vuestras criaturas. Entonces, dar importancia a que tengáis todas las escuelas un trabajador social que compense las necesidades de un niño que tiene unas carencias que no le puede arreglar ni el tutor y los padres, y que es una necesidad social y un deber social. El educador de calle, el educador social, todo eso estaba en las escuelas antes y en los institutos, y yo lo he vivido, y ahora han desaparecido. Entonces, hay que volver a, vamos, no en todos los sitios, afortunadamente, ni en todas las comunidades, pero en la nuestra, me refiero a la Comunidad de Madrid, por desgracia, sí han sido recortados. Entonces, necesitamos mucha más ayuda en ese sentido. Y eso sí que es prevenir el suicidio, eso sí que es prevenir el bullying, eso sí que es prevenir las anorexias y todo tipo de problemas que se tienen en esas edades tan importantes y tan tiernas. Somos los profesores, muchas veces, y especialmente los tutores, los que damos la voz de alarma. Este niño le pasa algo, este niño se duerme en clase, este niño no está igual, pero necesito un tiempo y un espacio que puede ser, y reivindicarlo también, ya que estáis allí oyéndome todos y todas, un espacio en el que un tutor puede hablar en un espacio de intimidad y amabilidad con un padre o una madre para decirle los problemas que tiene su hijo, para pedirle ayuda, para sugerirle cambios. Y tiene que entrevistarse con un niño o una niña, con un adolescente, en privacidad, porque no se puede aconsejar ni dar sugerencias en un pasillo, cuando unos vienen y van, ni siquiera una clase en que puede entrar cualquiera. Es un espacio de privacidad. Yo he tenido el privilegio de tenerlo, como los orientadores lo tenemos en un departamento de orientación, pero se tiene que tener en un espacio para cualquier profesor. Lo tenéis que reivindicar porque es para vuestros niños. Es decir, que la escucha activa de una persona menor requiere un espacio adecuado. Yo me he peleado en todos los institutos y tengo que decir que con otros muchos compañeros que me han apoyado y padres lo hemos conseguido. Las antiguas salas de fumadores ahora son sitios para las tutorías, para las entrevistas. Y hay que ponerlo en un rótulo, y estar orgullosos. Esa es una diferencia fuerte de una escuela, la que escucha y la que no escucha. La que tiene tiempos y espacios para atender a los niños y a los padres. Por ahí van los tiros. Y si atendemos las necesidades, podemos, junto con los valores, crear unas defensas y unas fortificaciones de personalidad impresionantes. Porque la escuela, siempre lo digo, y la familia, puede ser una protección o puede ser un riesgo. Así de claro. Pues queremos que sea un factor de protección, siempre. La escuela y la familia, ¿no? Yo es en lo que creo profundamente, que tenemos arreglo y que hay mucho profesorado muy bueno, que tiene una gran capacidad de empatía, que quiere mucho a sus alumnos y que, si no es vocacional, se va haciendo porque tiene afecto y que quiere que aprendan y tiene esa forma de mejor o peor de, podemos decir, de didáctica, pero tiene muy claro los objetivos que quiere conseguir con sus chicos y sus chicas. Hay que apoyarles. Has hablado de tiempos, de recursos, del enfoque del currículo, pero ante la construcción de la persona de la que hablabas, existen dos modelos educativos y sociales.
Uno que busca más empleados a futuro que personas bien construidas y que basa gran parte de su discurso en un esfuerzo mal planteado porque lo vincula al sufrimiento. Y luego hay otro modelo que apuesta en primer lugar por construir personas que sean felices y que desde determinado punto de vista tiene precauciones, a decirlo así, porque los que defienden el otro modelo enseguida intentan desacreditar este, trasladando un mensaje demagógico sobre que buscar esa felicidad en la educación pueda llevar, por ejemplo, a vivir en los mundos de Yuppie, en un entorno fácil y bonito, pero con poca utilidad para su futuro. ¿Tú cómo vives esos dos modelos si es que los ves así? Toda la vida hemos estado en duelo. Esos modelos que además a veces se estigmatizan por extremos, ¿no? Es decir, que se polarizan las discusiones y se lleva, como tú muy bien dices, a una banalización de los dos modelos, ¿no? Es decir, el modelo del éxito, el modelo de ser feliz. Es decir, bueno, pues es que el modelo del éxito, y no es una broma, es un modelo creado por una sociedad neoliberal y está pensada para organizar trabajadores sumisos que tengan más o menos un éxito, pero a favor de una empresa o a favor de un proyecto que tiene a veces poco que ver con lo personal. Empezando por ahí, ¿no? Es decir, no queremos un sujeto que base su vida en el esfuerzo extendido, como tú muy bien has apuntado, como sufrimiento. Es decir, la enseñanza y el aprendizaje es un hecho natural que produce felicidad al que lo vive. Y entonces, cuando un niño aprende, cuando un niño aprende algo que quiere investigar, se siente enormemente feliz, pero se ha podido dejar en horas y horas con sus amigos, con el estudio personal, investigando en libros o en YouTube o en donde sea, y llega a una conclusión que no sabía. Es como el que se sube, el bebé que sube por primera vez una escalera y nadie, está allí el adulto arriba ayudándole, animándole, pero llega solo. Es una satisfacción de éxito, se llama eso. Pero es otro éxito. Es el personal, el que yo he buscado, el que yo he investigado y el que yo necesito. Entonces, frente a ese modelo que recuerdo un alumno, siempre me acordaré de él porque fue un maestro mío en una excursión, un niño de 14 años de segundo, yo le iba enseñando muy entusiasta, soy muy amante de la naturaleza, que es otro tema que quiero tocar, aunque sea muy colateralmente ahora, pero íbamos de excursión inicial con los tutores de primero, que es una buena costumbre salir al campo con los chicos y chicas de primero para conocerlos, para conocernos entre todos, y le iba explicando pues cómo se llama este árbol, este pájaro, este lagarto que aparecía y el nombre del arroyo, y me decía, así como perdonándome la vida con respeto, porque era un niño muy educado, oye, pero ¿para qué quieres que yo sepa esto, que aprenda esto? Si no va a servir de nada, yo voy a ser economista, voy a ser economista, voy a estudiar económicas, lo tengo decidido. Entonces yo me quedé pensando en que realmente le había echado una charla ecológica entusiasta de mi parte y me quedé pensativa todo el camino. Y a la vuelta él volvió a juntarse conmigo porque tenía la conciencia que a mí había dejado como frustrada, como cortada, bueno, es que era un digo muy rico, ¿no? Y entonces le dije, no, no, no te preocupes, me has hecho un favor, porque me has hecho pensar para qué me sirve a mí conocer un pájaro, conocer un árbol, saber cómo se llama este arroyo, porque disfruto el triple que tú, porque me siento feliz aquí, porque descubro un árbol inédito que a lo mejor tenía que estar en la montaña y está junto al río, porque descubro un animal nuevo en el que me he fijado y cómo funciona, y porque me siento un ser más entre los seres vivos. Entonces, muchísimas gracias porque me has hecho reflexionar. Y termino diciendo, no, sí, yo también he disfrutado mucho y me ha gustado mucho la excursión. A eso me refiero. Ese para mí es el éxito escolar, levantar la curiosidad de los chavales, levantar su deseo de investigar. Estoy convencida que ese niño será, si quiere serlo, un buen economista, pero que podrá disfrutar de otras miles de cosas que llamamos a veces inútiles. El saber inútil, ¿no? Que es el saber más útil del mundo, que es el que te queda después de trabajar. Esa educación para el disfrute, para el ocio, para comunicarte con la gente, para tener un tema del que tratar, para ocupar tu tiempo de soledad leyendo un libro maravilloso o viendo tu película favorita. Eso es la educación integral. Y el poder reunir
todos esos saberes y darles forma. Ese es un modelo que nada tiene que ver con lo que ahora se intenta regular. He visto el peor letrero que puede tener una universidad para mí y que es en sí mismo antagónico, es un oxímoron, es decir lo contrario, no sé cómo llamarlo. Está en el metro de Moncloa, por si podéis verlo. Universidad, no me acuerdo de qué. Solo hablaremos de negocios. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Eso se llama universidad? ¿Se puede llamar una universidad algo que solo va a hablar de los business? La palabra universidad tiene que ver con un conocimiento universal, digo yo. Pues esa es la educación a la que hay que ir. Un conocimiento que estimule la investigación, que estimule la curiosidad, que estimule los valores humanos, que estimule el amor por la naturaleza y por la ciencia y por la cultura en general. Y entonces eso, todos recordamos a ese profesor o esa profesora, ese maestro que tuvimos, entusiasta, que de repente, ¿por qué te gusta a ti la música? ¿O por qué te gusta a ti tanto el cine? ¿O por qué te gusta a ti tanto la naturaleza o el deporte? Porque te contagió la pasión por aprender y por vivir no una asignatura, sino vivir esa ciencia, esa cultura. Ese es el modelo a seguir y creo que tenemos que reflexionar mucho sobre ello, porque los padres están en la misma deriva. En la misma deriva. Yo cuando veo que un colegio en Villaverde, que no es el mejor precisamente, ofrece chino mandarín a bebés de 3 años, pues no sé si reírme o llorar, porque se vende y vienen de otras zonas y consideran que van a dar un futuro mejor a su hijo. Modelo competitivo, modelo de éxito, pero ¿qué es eso? ¿Se le puede llamar educación a hacer sufrir a un niño de 3 años estudiando el idioma más difícil del mundo? ¿Qué barbaridad es esa? ¿Vale? Entonces, yo ahí me enfado, me cabreo muchísimo y digo, vamos a volver al principio de lo que es la educación y lo que es la cultura, que no es más que el poder enredar los hilos de todos los conocimientos. No es saber solo de una cosa, es saber un poco de todo y enredarlo y tenerlo, poderlo aplicar a tu vida. Ese es el conocimiento. Y eso supone esfuerzo, supone investigación, supone estudio, supone muchas horas de trabajo y supone muchas horas de equipo también, si se hace bien. Es decir, cuando hablan de que ahora no se dan conocimientos o que el conocimiento emocional, ser feliz es más importante que las matemáticas. Pero qué barbaridad y qué parida es esa. ¿Por qué no queremos las dos cosas? Un buen matemático que tenga un buen desarrollo emocional, para que haga un buen equipo de investigadores, para que no sea un huraño o sepa transformar sus emociones adecuadamente, para que tenga una buena relación de pareja y con sus hijos. Es un ser humano global, no es solo un matemático. ¿De acuerdo? Entonces, ahí me emociono, ahí ya es un tema tan esencial el que no caigamos en, es que ahora van a bajar los conocimientos y van a subir, lo único que importa a los padres es que los hijos sean felices. Es una extrema tontería tan antipedagógica y tan falsa que ni siquiera tengo ganas de contestar ese modelo porque es que es irreal. Es que es irreal, es que no existe, no existe la dualidad. Educamos conocimientos, educamos emociones, educamos formas de relacionarse y de cómo convivir. Eso sí es educación. Sabes que existen varias formas de ver cómo se debe abordar la atención socioemocional del alumnado. Por un lado, quienes apuestan por que sea el docente el que sea capaz de atender todas las necesidades de su alumnado y por otro, quienes consideran que debe estar en manos de otros profesionales distintos de quienes imparten las materias. ¿Cómo lo ves tú? Hablar claro desde el conocimiento, desde dentro de un centro. ¿Me sitúo en una escuela o me sitúo en un instituto? Que es donde hay que situarse. Hablar de un psicólogo en el centro, tenemos pues, los psicólogos de atención temprana, los psicólogos de los EOE que atienden a niños con más necesidades, pero, y que están a veces en un centro localizados, en un centro de la zona, quiero decir. Si hablamos de los institutos, estamos hablando de que la mayoría de los orientadores
pues somos psicólogos o psicopedagogos o pedagogos, no todos, pero es la mayoría, la inmensa mayoría, y ya los hay. Pero, a ver, esto, cuando se habla ahora de incrementar psicólogos en los centros, evidentemente nadie está hablando de poner un psicólogo en cada centro, porque si no nos conceden una bajada de ratios, no me voy a creer que van a poner un segundo orientador, un segundo psicólogo en cada centro. Ya me gustaría a mí, pero me parece que es engañar directamente. Es decir, ¿cuántos centros tenemos en Madrid simplemente? Pues no sé, no tengo ahora la... Pero vamos, estamos hablando de una enormidad, ¿no? De centros. Entonces, 5.000, 6.000 psicólogos vamos a tener en toda la Comunidad de Madrid. Es mentira, es decir, no es verdad. Entonces, con lo que tenemos que reivindicar lo que ya teníamos y que entre todos nos reportamos el trabajo de educar emocionalmente también y todo esto que hemos hablado. Que el Departamento de Orientación tiene que regular la acción tutorial en los institutos y los tutores darles materiales, instrumentos, herramientas directas para que puedan rellenar el contenido de las tutorías. El contenido de cada tutoría. Tenemos muchas horas de tutorías desaprovechadas por falta a veces de herramientas o de posibilidades de un orientador que no da más de sí, porque es uno para a lo mejor un centro de 1.500 personas y de 24 grupos escolares. O sea, es imposible que lo pueda hacer todo. Entonces, necesitamos todas las fuerzas reunidas. Los departamentos de orientación, los EOE, la atención temprana, un trabajador social por cada centro que quizá podría coordinar esos programas de convivencia, porque es un especialista y porque tiene relación entre el exterior y el interior. Y es un servicio, es un especialista en servicios a la comunidad, lo dice su especialidad, y es un profesor graduado en ello. Los hemos tenido y hemos trabajado muy bien cuando estábamos, porque lo que el tutor detectaba lo derivaba a esta persona que estaba en el propio centro, no tenía que llamar a servicios sociales, era el enlace con los servicios sociales. Cuando hay una detección de un problema serio, hay que poner en funcionamiento todo lo demás. La escuela no se la puede dejar sola. Entonces hay que derivar a salud mental, hay que derivar a servicios sociales, hay que derivar a la comisión de asentismo, hay que hacer muchas derivaciones que no se tiene tiempo material con lo que tenemos ahora. Entonces, por supuesto, fijaros, también caben todos los especialistas que venían a darnos charlas sobre prevención de violencia en las escuelas, sobre identidad sexual, sobre todos los talleres que hasta hace muy pocos años hemos ido haciendo en los institutos y ahora se ve muy mermado. Y como, vamos, ya con lo del PIN parental yo ya exploté. Cuando mandé, por ejemplo, unos folletos a varios centros sobre bueno, pues crear unas historias reales sobre niños migrantes, me dijeron, no, que esto pueden protestar algunos padres. Y dije, pero ¿cómo van a protestar de algo que se puede trabajar en tutoría como un valor esencial que se llama solidaridad? Es decir, ¿quién va a protestar? Y si protesta, da igual, porque un padre proteste, voy a negar a su hijo el valor de ser una buena persona. Pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Que los hijos no son de los padres. Voy a decir esta barbaridad aquí para que se me entienda totalmente bien. Los hijos no son propiedad vuestra, aunque les améis, hasta dar la vida por ellos. Son por sí mismos. Solamente sois el vehículo que les traéis al mundo, les protegéis y les cuidáis para que vuelen y tengan autonomía y puedan ser personas integrales y felices. Eso es un hijo. Lo demás es una propiedad que se puede comprar o que se puede obtener. Un hijo es de sí mismo. Lo dice muy bien aquel poema tan bonito de Khalil Gibran, que no lo tengo aquí, sino lo leería con muchas ganas, ¿no? Y desde ese punto de vista, el respeto es al niño, que cuando hay algún conflicto de saber quién tiene la razón o la verdad, es el bien supremo del menor. Es lo que hay que votar. Bien supremo del menor quiere decir que el menor tiene derecho a ser formado en valores humanos. Y eso supone que no sea racista, que no sea sexista, que no sea xenófobo y que sea una buena persona. Y eso hay que darlo en los centros y en la familia, por supuesto. Pero si no se da en la familia, al menos escolarmente tiene que tener esa base esencial. Si luego queremos una persona que sea empática, solidaria, que trate bien a los demás y respete a sí mismo y al público en general. Entonces eso es un derecho del menor.
¿vale? Entonces, que bueno, ahora se dice un poco propaganda y publicidad de que van a poner más psicólogos, más tal. Ojalá, ya digo, tuviéramos el doble, como teníamos antes, 2 orientadores o un psicólogo y un pedagogo por centro, pero no me lo creo. No me lo creo con la inversión que se hace en Madrid y con la inversión en general que se hace de recursos. Pero fijaros, os voy a decir una experiencia de la que estoy agradecidísima a las familias, porque yo siempre he trabajado codo con codo y hemos sumado esfuerzos y hemos, yo qué sé, soy amiga de padres de hace 40 años, ¿no? ¿Pero por qué? Porque construimos entre todos educación. Entonces, en los 2009-2010, cuando empezaron los recortes, la crisis y todo, se nos acabaron las ayudas municipales, las subvenciones para talleres, todo. O sea, ya el tutor, el profesor se quedó solo como la una. ¿eh? Solo como la una. Es decir, invéntate tus tutorías, da tus talleres, fórmate en todo lo que te tienes que formar. Y claro, ya los tutores habían perdido, o sea, habían ganado horas lectivas, habían aumentado la ratio, habían perdido derechos. Y digo, bueno, y encima les damos toda la carga de la formación de nuestros chavales. ¿Esto qué es? Esto es una broma, ¿no? Esto es injusto. Entonces, acudí a AMPA, en mi centro, concretamente hablo de mi centro, Cardenal Herrera, el último en el que estuve, y el AMPA subvencionó con el dinero de sus socios toda la formación, en principio, de prevención de la violencia, es decir, trabajar la autoestima, el autoconcepto, los derechos humanos, con especialistas que pagaron ellos, el propio AMPA, en tutorías, y que luego se extendió, porque fue un éxito, a los 16 cursos que teníamos. Eso es así y se puede demostrar. ¿eh? Entonces, cuando yo hablo de utilizar nuestros propios recursos, hablo también de abrir ese pensamiento divergente y creativo del que tanta gente habla y tampoco caso hacemos en la práctica, que es buscar soluciones además de las reivindicaciones. Mientras tanto, hay que buscar alternativas, escuelas de padres, ayudas en talleres, buscar especialistas, ofrecerlo al centro en vez de criticar al centro porque no lo da. Trabajar juntos para adelante. Esos grupos de WhatsApp de los padres que yo al principio tenía, luego he agradecido a algunos porque algunos eran eficaces, deben ser sitios de seguridad y no de queja, sitios de sugerencia, sitios de apoyo mutuo, y no de crítica personal y de qué ha pasado con mi niño, que ese es otro espacio, que es de lo que hablábamos antes, de tener un espacio y un tiempo de atención a lo personal. La atención a lo personal, como su nombre indica, es individual, un espacio de privacidad. Y lo colectivo, como su nombre indica, es grupal. Y hay que distinguir, y ruego a los administradores de los grupos de WhatsApp de padres que sean sensatos, prudentes y cabales y que remen hacia adelante con el profesorado, con la comunidad escolar. La última cuestión que quiero plantearte es precisamente sobre vídeos como este, que vamos a difundir para que las AMPAs puedan proyectarlos y generar debates sobre su contenido. Por tanto, ¿a ti qué reflexión te gustaría que saliera de la visualización de lo que nos estás trasladando? Fíjate, siempre pienso que una buena conferencia, una buena charla, un buen taller es el que da confianza y potencia al que la escucha, el que da herramientas, ¿no? Es decir, el que no, si un padre o madre se queda diciendo, ay, pues yo no lo hago bien, pues hay que ver todo lo que me falta, pues qué mal, ¿no? Que yo pues no sé ni los valores que tengo o no sé nada de educación emocional y se va mal, yo no he cumplido mi objetivo, por lo menos el que me había planteado. Si un padre o una madre cuando ve este vídeo se motiva, se automotiva, lo comenta con otros, pues es verdad, ¿por qué no hacemos algo, un espacio de reflexión entre padres, incluso sin especialista? Discutir qué sugerencias, qué nos da resultados a unos y a otros, pequeños espacios de confianza. Y luego a lo mejor pues pensamos si necesitamos más ayuda de un psicólogo, de un pedagogo, de un experto, pero o vemos vídeos y los comentamos, espacios que crean comunidad escolar, espacios que tienen que estar, por supuesto, en el propio centro, porque el centro es de toda la comunidad y esto también es una obviedad, pero se nos olvida a veces que es un espacio maravilloso para tener encuentros, ¿no? Y poder aportarnos unos a otros. Entonces, quiero que piensen estas dos cuestiones, es decir, ¿qué valores queremos inculcar? Es una palabra un poco dura, pero desarrollar, porque es a lo largo de toda la vida, en nuestros hijas y hijas
como herencia sustancial de su personalidad. La primera. La segunda es, voy a hacer caso a todos esos maravillosos botones que son las emociones y que es lo primero que voy a ver en mi hijo y lo primero que solemos detectar, quizá especialmente las madres porque estamos entrenadas, más entrenadas con los bebés, es decir, a adivinar el gesto, la cara, la expresión corporal, ¿no? Los padres que también han trabajado toda esa etapa del bebé, pues la tienen igual. Pero digamos que las mujeres llevamos muchos años de tal manera que los chicos pasan así ya en la adolescencia de refilón por delante y dicen que no me vea la cara de mi madre, que me va a preguntar qué me pasa. Esa lectura gestual emocional es importantísima, pero hay que ser muy prudentes, muy delicados, porque es su intimidad y nos la van a dar y van a entrar cuando ellos quieran, no cuando nosotros queramos. Y trabajar nuestras emociones, las nuestras, reflexionar sobre ellas es vital. No se puede ayudar sin ayudarse a una misma. No se puede. Si yo, hay tantas madres que veo sufrientes, especialmente digo mujeres, también padres que además como no son capaces muchas veces de expresar ese sentimiento, se lo guardan y también sufren muchísimo anteriormente y no lo comentan con nadie. ¿eh? El desprecio que han sentido de un hijo, piensan que ya no les quieren, se están separando y empiezan a sentirlo, empiezan a sentir el miedo de que les pasará y lo sufren en silencio y lo sufren solos. ¿Por qué os creéis que yo a estas edades que tengo sigo haciendo esto? Porque os lo merecéis, porque el trabajo de padres y madres es esencial en una sociedad. Es políticamente lo más casi importante, diría yo, dar esa base a una sociedad, crear buenas personas, buenos ciudadanos. ¿Cómo nos vaya a ayudar? O por lo menos lo intento. Entonces, creo que tener la confianza, cambiar la preocupación por esperanza. Ese es mi mensaje. Cambiar la preocupación por esperanza. Es decir, vuestros hijos van a cambiar mucho. No son, están. Están siendo, digo siempre. ¿eh? Están siendo igual que ustedes vosotros. ¿Somos? No. Estamos. Estamos porque vamos cambiando y porque no hemos crecido, seguimos creciendo. Y con ellos de la mano es un viaje espacial y especial. Entonces, creer en vosotros mismos y creer en ellos. Muchísimas gracias, Pilar, por esta exposición. Ha estado muy interesante y muchas gracias a todos y todas vosotras que hoy os habéis conectado una vez más en la formación de la FAPA Giner de los Ríos, vuestra federación. Muchas gracias.